En una cámara de oro y silencio, dentro del palacio de Topkapi, un niño llora en árabe. Sus sollozos resuenan contra el mármol frío, mezclándose con manchas que nunca deberían estar allí. Tiene 9 años, y su verdadero nombre ya se desvanece como humo. Ahora lo llaman Ahmed, pero alguna vez fue Yusuf ibn Ibrahim al-Andalusí, hijo de un comerciante de seda de Granada, niño de patios donde las fuentes susurraban y los naranjos florecían. Eso fue antes de que los jenízaros lo arrancaran de los brazos de su madre, antes de que la hoja cortara más profundo que la carne, dividiendo su existencia en 2 mitades. Antes y después. Ya no es un niño, tampoco es un hombre, es algo completamente distinto. Propiedad. Una joya en forma humana, pulida y rota para servir los deseos del gobernante más poderoso del mundo. La pequeña figura tiembla en un rincón, no por frío sino por algo mucho más abrasador. Su cuerpo todavía lleva las cicatrices rojas de la mutilación que lo rehízo. Sus ojos verdes, alguna vez encendidos con la curiosidad de un niño granadino que perseguía gatos entre columnas de mármol, ahora solo reflejan resignación. Los otros niños lo miran con gestos vacíos, sin vida. Todos ellos han pasado por el mismo fuego. Todos han perdido algo que jamás podrán recuperar. En los pasillos del serrallo, el incienso de sándalo flota espeso pero no puede cubrir el olor al temor que impregna el aire. Ahmed camina con pasos medidos, tal como le han enseñado. No es un heredero, ni un príncipe. Es un adorno, un recipiente, un objeto de placer. Para entender cómo llegó a este lugar hay que volver al principio, al día en que Yusuf dejó de existir y Ahmed nació. Ahmed vino al mundo el 15 de marzo de 1521. En el barrio del Albaicín de Granada, un lugar donde las estrechas paredes encaladas todavía susurraban secretos árabes. Su padre, Ibrahim ibn Yusuf, era un próspero comerciante de seda que mantenía correspondencia con mercaderes de Estambul, Venecia y el Cairo. Su madre, Fátima, bordaba tapices dorados tan finos que llegaban hasta los mercados de Fez. La casa siempre olía a azahar y especias yemenías. En el patio, Yusuf jugaba entre columnas de mármol talladas por sus antepasados en una época más libre. Su infancia era la música del agua corriendo por acequias y las suaves nanas que su madre le cantaba en árabe. A los 6 años ya podía recitar versos del Corán, y su voz clara complacía al anciano imán de una mezquita oculta en la ciudad. Su padre soñaba con enviarlo al Cairo, tal vez a estudiar en Al-Azhar. Yusuf sería un erudito, un hombre de sabiduría. Pero los sueños de los derrotados son frágiles, fácilmente destrozados contra las piedras de la historia. En la primavera de 1530, cuando Yusuf tenía 9 años, llegó la noticia de que corsarios berberiscos, aliados del sultán otomano, habían desembarcado en las costas de Almería. No venían a comerciar, venían a llevarse lo más preciado de cada familia, sus hijos. El impuesto de sangre, el debshirme, se extendió por Granada como una plaga sacada de las escrituras. Los jenízaros iban de casa en casa, arrancando tanto a hijos musulmanes como cristianos. Yusuf ayudaba a su madre a colgar sábanas en la azotea cuando el sonido de los gritos subió como humo negro. Bajó corriendo, justo a tiempo para ver a 2 hombres enormes con turbantes blancos sujetando a su padre contra el suelo de mosaico. Su madre se aferraba a ellos, suplicando en árabe y en español. Pero las cadenas ya se cerraban alrededor de las muñecas de su hijo, como las de un animal destinado al mercado. Su madre corrió tras el caballo que lo arrastraba, su voz quebrándose al gritar su nombre hasta que se le acabó el aliento. Yusuf se giró una sola vez, solo una, para mirarla. Fue la última vez que vio su rostro. El viaje hacia el este duró 3 meses. En la pestilente bodega de un barco abarrotado de niños, Yusuf perdió sus fuerzas, su voz y el color de sus mejillas. Algunos murieron y fueron arrojados al mar como despojos. Aprendió rápido. En ese mundo, una vida sin nombre no valía nada. Cuando finalmente Estambul apareció en el horizonte, brillaba como un espejismo dorado. Las cúpulas del palacio de Topkapi relucían bajo el sol de octubre, las fuentes cantaban con geometría perfecta y los jardines florecían con rosas colocadas según precisión matemática. Para un niño de Granada, parecía el paraíso de los cuentos de su madre. Pero Yusuf pronto aprendió que aquel paraíso era un infierno disfrazado. El palacio no lo recibió con calidez. Lo devoró. El primer día, Yusuf, ahora llamado Ahmed, fue llevado ante el maestro de los eunucos blancos. Su nombre
Era Beshir, un hombre cuya humanidad había sido arrancada en pequeñas y despiadadas dosis a lo largo de 3 décadas de servicio. Alto como una lanza, de rostro lampiño y frío, con ojos crueles, como un gato que observa a un pájaro atrapado revolotear hasta quebrarse. Beshir había sido, alguna vez, un niño igual que Ahmed. Había soportado la misma hoja, el mismo fuego, pero donde Ahmed temblaba, Beshir se había endurecido hasta volverse piedra. Ahora era el juez y el verdugo del dolor de otros niños. Examinó a Ahmed con mirada clínica, como quien inspecciona ganado en un mercado. Le apretó los brazos, probando su fuerza. Le abrió la boca, observando sus dientes para adivinar su edad exacta. Sus manos frías, impregnadas de aceite de almendras amargas, recorrieron el cuello del niño en busca de debilidad. Su veredicto fue un susurro en turco. La sangre andalusí era fuerte, su piel clara, su cuerpo prometedor. Ahmed no entendió las palabras, pero comprendió el tono. Estaba siendo medido, no como un niño, no como una persona, sino como un objeto. Esa noche lo llevaron al hammam. El vapor se alzaba como fantasma sobre el mármol, el aire espeso con aceites de jazmín y sombras. No era un ritual de consuelo, era preparación. Lo desnudaron con manos entrenadas, lavándolo con perfumes más caros que la casa de su familia. Alisaron su piel con cera caliente hasta que brillara como seda pulida. Y entonces llegó el cirujano. Los instrumentos relucían más afilados que cualquier hoja que él hubiera visto jamás. No había anestesia, solo una vara de madera entre los dientes para impedirle morderse la lengua. El corte fue rápido, pero el dolor interminable. Ahmed gritó hasta que su garganta no fue más que carne desgarrada. Gritó en árabe, en el suave dialecto de Granada que su madre le había enseñado, palabras que nadie comprendía, pero que llenaron la cámara como lamentos de otra vida. El sufrimiento se prolongó durante semanas. Algunos niños se desangraron, otros sucumbieron a la fiebre o a una desesperación tan honda que dejaron de respirar. Sus pequeñas tumbas llenaban jardines que ningún visitante conocía. Ahmed sobrevivió. Su cuerpo era fuerte, pero lo que permaneció ya no era el niño que había sido. Algo más que carne le había sido arrancado. Perdió no solo su umbría, sino también la capacidad de creer en el amor sin miedo, en la vida sin traición. Su cuerpo ya no le pertenecía, su mente no era suya. Su alma había sido reclamada como propiedad de un imperio. Ahmed tenía 11 años cuando vio por primera vez al hombre que gobernaba el mundo. La sala de estudio quedó en silencio cuando las puertas se abrieron y entró Solimán el Magnífico, envuelto en seda y oro. Se movía como una tormenta hecha carne, alto, afilado como una cimitarra, con pasos medidos y una presencia insoportable. Su perfume, ámbar gris y almizcle, llenaba el aire antes que él. Sus ojos negros, penetrantes e inescrutables, parecían despojar de todo secreto a quien se cruzara en su mirada. Los niños se postraron de inmediato, con la frente contra el mármol. Ahmed bajó la mirada, pero lo sintió. El peso de la mirada de Solimán, ardiendo en la nuca. El sultán se detuvo frente a él. Su mano, perfumada con incienso, levantó el mentón de Ahmed. Aquellos dedos fríos sostuvieron su rostro como si inspeccionaran una obra de arte, no a un niño vivo. Solimán preguntó su nombre en árabe clásico. Ahmed respondió con el nombre que le habían dado en el palacio. El sultán sonrió levemente y le ordenó hablar en su lengua andalusí. Con la voz temblorosa, recitó los versos que su madre solía cantarle en el patio de Granada. Palabras de azahares y aguas que corrían, canciones de una tierra ya lejana como un sueño. La garganta se le cerraba, los ojos le ardían, pero se obligó a terminar. Solimán sonrió otra vez, pero no era la sonrisa de la bondad. Era una sonrisa que helaba la sangre, una sonrisa de posesión. La expresión de un hombre que había decidido quedarse con algo para sí. Esa misma noche llegó la orden. Ahmed cenaría con el sultán en sus aposentos privados. Los demás niños lo miraron con una mezcla de envidia y compasión. Su único amigo, Mehmed,
Apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos, pero no dijo nada. Nadie podía hablar cuando el sultán expresaba un deseo. Lo prepararon para la noche como si prepararan un sacrificio. Lo bañaron en agua perfumada con pétalos de rosa, frotaron su piel con aceites más valiosos que la casa de su padre. Lo vistieron con una túnica de seda esmeralda. Lo condujeron por pasillos dorados hasta una cámara resplandeciente de tapices persas y lámparas de Murano. El aire olía a sándalo y a algo más oscuro: poder, peligro, inevitabilidad. Solimán lo esperaba vestido con un manto de brocado dorado. Le ofreció miel y dulces de pistacho. Le preguntó por Granada, por su familia, por el mundo que Ahmed había perdido. Cada palabra era un hilo que lo arrastraba más dentro de una red de la que no podía escapar. Aquella noche, Ahmed comprendió la verdad. Ya no era simplemente una posesión del palacio, era la posesión de un solo hombre, el propio emperador. Con los años, Ahmed aprendió a convertirse en muchas cosas. Con el sultán era suave al hablar, atento, elegante. Con los eunucos era distante, intocable. Con los embajadores extranjeros deslumbraba. Citaba poetas persas, discutía filosofía y analizaba la política con una agudeza que inquietaba incluso a los diplomáticos más experimentados. Había sido arrancado de su mundo y despojado de sí mismo, pero dentro de aquellos muros dorados, Ahmed forjó una peligrosa habilidad. Aprendió a adaptarse. Aprendió a convertirse en lo que los demás necesitaban que fuera. Y en esa capacidad descubrió la influencia. Solimán empezó a escucharlo, no solo sus versos y canciones de Granada, sino también sus pensamientos sobre el arte, el imperio e incluso la diplomacia. Sus palabras tenían peso, su presencia permanecía en los consejos a los que nunca debía entrar. Pero en el palacio otomano, el poder era una hoja afilada por ambos lados. Donde había influencia, había celos. Y nadie se sintió más amenazada que Hürrem Sultán, la consorte más querida del sultán. Al principio lo toleró. La belleza podía ser ignorada, la juventud podía ser despreciada. Pero la inteligencia, esa que alcanzaba el oído de Solimán y suavizaba su mirada, era intolerable. Susurro tras susurro, la duda empezó a extenderse. ¿Era leal Ahmed? ¿Estaba demasiado cerca del emperador? ¿Podía confiarse el poder a una criatura marcada por la mutilación? En 1543, cuando Solimán cayó gravemente enfermo, Ahmed no se apartó de su lado. Durante días y noches permaneció en la cámara del enfermo, recitando versos, trayendo agua, velando al hombre que poseía su alma. Cuando el sultán se recuperó, su gratitud fue inconfundible. Sonrió a Ahmed con una calidez poco común. Y en ese instante, Hürrem Sultán lo supo. Ahmed era una amenaza. Desde entonces, el aire a su alrededor cambió. Las miradas se volvieron más frías, los susurros más filosos. Puertas que antes se abrían empezaron a cerrarse. El palacio que lo había aprisionado se transformaba ahora en un laberinto de sospecha. Ahmed comenzó a sentir el suelo moverse bajo sus pies. Sin el favor del sultán, no era nada. Y si el veneno de Hürrem llegaba demasiado profundo, no solo perdería su influencia, también podría perder la vida. En aquel palacio de susurros y sombras, Ahmed encontró un único compañero verdadero, Mehmed. A diferencia de Ahmed, que vivía bajo la mirada constante del sultán, el talento de Mehmed estaba en los números. Su habilidad con los libros de cuentas y las monedas lo había convertido en alguien útil, invisible, inofensivo. Mientras Ahmed soportaba el peso aplastante de la atención de Solimán, Mehmed se movía desapercibido entre los registros infinitos del imperio. Pero en las horas silenciosas, cuando los corredores de mármol quedaban vacíos y el incienso se consumía lentamente, hablaban. Ahmed confesaba sueños que lo avergonzaban, que a veces deseaba desaparecer en el Bósforo, ser tragado por el mar para que nadie pudiera volver a poseerlo. Admitía que la palabra futuro
Le parecía una burla cruel, un sonido vacío. Mehmed escuchaba, y una noche de marzo de 1547, con la voz apretada por la desesperación, susurró lo impensable. Podían huir. Tenía contactos entre comerciantes griegos en el Cuerno de Oro. Había un barco que zarparía hacia Venecia en 3 meses. Podían ocultarse en su bodega y desaparecer del alcance del imperio. Ahmed lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Huir? Ellos eran eunucos, mutilados, marcados, monstruos creados para el placer de otros. ¿Qué vida los esperaba más allá de esos muros? ¿Quién los vería como hombres? ¿Quién siquiera los llamaría humanos? Pero Mehmed insistió. Si nos quedamos, morimos lentamente. Si corremos, quizá muramos rápido, pero al menos será nuestra elección. La semilla quedó plantada. Por primera vez en 17 años, Ahmed se permitió recordar los dulces de su madre, los canales de agua del Albaicín, la sensación que alguna vez tuvo la libertad. Durante días luchó con el pensamiento. Huir era un peligro seguro. Permanecer era otra forma de muerte segura. Lentamente, lo imposible comenzó a tener sabor a esperanza. El plan era sencillo en su desesperación. Durante las celebraciones de Ramadán, cuando el palacio estaría aseverado por los banquetes y las oraciones, se escabullirían por los túneles de servicio. Mehmed tenía mapas. Tenían ahorros secretos, joyas cambiadas poco a poco. Un mercader armenio, llamado Jacob, les prometió pasaje a cambio de perlas de gran valor. Ahmed escribió una carta, parte confesión, parte despedida. En ella admitía lo que había sido grabado en su alma, que durante 17 años había vivido como Ahmed, pero antes de eso, había sido Yusuf, que había sido poseído, mutilado, engañado con placeres fingidos, que había amado a un hombre que lo destruyó. Si Alá lo perdonaba, que su madre supiera que murió recordando su nombre. Por primera vez, desde la infancia, se permitió imaginar una elección. Libertad, aunque durara solo un latido. En la noche del 15 de junio de 1547, la sagrada noche del poder, Ahmed y Mehmed se movían como sombras por los jardines de Topkapi. Vestían túnicas de mercaderes griegos, con sus ahorros secretos cosidos en el forro. Ahmed apretaba contra su pecho un pequeño Corán que había ocultado durante años, como si fuera su último escudo. Cada paso era una oración, cada respiro una apuesta. El palacio a su alrededor retumbaba de celebración. Música, banquetes y plegarias llenaban el aire, ahogando el sonido de sus apresurados pasos. Por primera vez en años, la puerta de la libertad parecía lo bastante cercana como para tocarla. A lo lejos brillaba el Cuerno de Oro. El barco los esperaba. El futuro, frágil, imposible y embriagador, estaba casi al alcance. Pero la traición ya se interponía en su camino. Jacob, el mercader armenio que les había prometido seguridad, había vendido su secreto. En los muelles, antorchas estallaron en la oscuridad. Beshir, el cruel maestro de eunucos, apareció con soldados a su espalda. Su risa era venenosa. 2 hombres mutilados jugando a la libertad. Eso era todo lo que veía. Fueron arrastrados de nuevo al palacio con cadenas, golpeados y burlados como cobardes. Al amanecer, se encontraban en la sala del trono frente a Solimán. El emperador vestía túnicas ceremoniales de oro, rodeado de visires y clérigos. Su rostro, esculpido en piedra, era inescrutable, despiadado. Hizo a Ahmed una sola pregunta. ¿Lo odiaba tanto como para preferir la muerte antes que permanecer a su lado? Por primera vez en años, Ahmed alzó la cabeza. Sus ojos verdes, antes llenos de resignación, ahora ardían con algo más afilado. No parcadeó. En árabe respondió: «No te odio, te compadezco». El silencio en la sala fue más pesado que el acero. Era la primera vez que Ahmed decía la verdad sin filtros y fue su sentencia de muerte. Solimán dio la orden. La ejecución de Ahmed no sería rápida. Durante 3 días, en el patio principal, fue torturado. El niño que había sido Yusuf, el hijo de Granada, la joya de un emperador,
soportó su agonía final bajo los ojos del imperio. Y cuando su voz se apagó, cuando su cuerpo ya no pudo gritar, su memoria aún vivía. En los azares de Granada, en las aguas del Bósforo, en el eco de un nombre susurrado por una madre hacía mucho tiempo. No Ahmed, Yusuf.